Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi padre trajo a su amante a vivir en la casa de mi madre muerta. Me obligan a dormir en el sofá y ser niñera de sus hijos. La venganza que planeo los dejará helados. Me encuentro en una situación complicada y necesito saber si hice lo correcto al pedirle a mi padre que se fuera de mi casa. Para que entiendan el contexto, mis padres se separaron poco después de que cumplí 12 años, porque mi padre le fue infiel a mi madre con una mujer bastante más joven. La llamaré Ana para proteger su identidad. Recuerdo vívidamente aquel día. Salí temprano del colegio y fui directo a casa. Mi madre me había dado sus llaves para que pudiera entrar, ya que nuestra niñera aún no habría llegado. Al acercarme, escuché ruidos extraños provenientes del dormitorio de mis padres. Me asusté y corrí a buscar el teléfono para llamar a emergencias, cuando de repente reconocí la voz de mi padre. Intrigada, subí las escaleras y al abrir la puerta, vi a mi padre y a Ana vistiéndose apresuradamente. Quedé en shock y dejé escapar un grito ahogado. Ellos se quedaron paralizados al verme. Salí corriendo y me encerré en mi habitación. Rompí en llanto mientras mi padre suplicaba desde el otro lado de la puerta que le abriera para disculparse. Me rogaba que no le contara nada a mi madre. Antes de que pudiera reaccionar, escuché a mi madre gritando abajo. Abrí la puerta y la vi en la entrada, mirando a mi padre con furia. Al parecer, la niñera había cancelado a último momento, así que mi madre había salido antes del trabajo para que no estuviera sola en casa. Había visto a Ana intentando subir al auto de mi padre afuera y había atado cabos. Mi padre la había traído a casa pensando que no habría nadie. Cuando mi madre notó que yo estaba allí llorando, se dio cuenta de que había descubierto a mi padre y empezó a reclamarle. Mi padre no paraba de disculparse, tratando de justificar que no quería lastimarnos. En medio de la discusión, mi padre dijo que tenía que llevar a Ana de vuelta a la oficina. Mi madre no podía creer que en plena pelea se fuera a llevar a su amante. Le dijo que Ana podía tomar un taxi, pero mi padre insistió en que no podía permitir eso. Mi madre lo miró atónita al escucharlo y mi padre se fue. Esta infidelidad fue totalmente inesperada, ya que mis padres llevaban juntos muchísimo tiempo. Su amante era una compañera de trabajo 20 años menor que él. No entiendo qué vio en ella, pero supongo que era lo suficientemente importante como para destruir nuestra familia por eso. En los días siguientes, tras varias discusiones, mi padre finalmente le confesó a mi madre que Ana estaba embarazada. Esto devastó a mi madre, ya que siempre había tenido problemas para quedar embarazada y había sufrido 2 abortos espontáneos después de tenerme a mí. Mi padre quería que Ana tuviera al bebé y había decidido dejar a nuestra familia para formar una nueva con ella. Esto desencadenó un divorcio muy complicado. Mi padre intentó obtener una pensión alimenticia considerable de mi madre. Verán, mi madre viene de una familia acomodada, pero mi padre no. Durante el proceso mi padre quiso quedarse con nuestra casa y echar a mi madre, pero como había sido infiel, perdió la batalla legal. A lo largo de todo esto, mi madre hizo lo posible por protegerme de las acciones de mi padre, pero yo ya tenía edad suficiente para darme cuenta de lo que ocurría. Fue una etapa muy difícil para mí. Durante el divorcio, mi padre nunca se disculpó con mi madre ni conmigo por el sufrimiento que nos causó. Mi madre no quería alejarme de mi padre, así que le permitió visitarme los fines de semana. Tras finalizar el divorcio, mi padre se mudó con Ana. Al principio, mi padre se esforzaba por verme los fines de semana. Intentaba ser cariñoso y pasar tiempo conmigo haciendo actividades que me gustaban, pero con el paso del tiempo empezó a llegar oliendo a alcohol, lo cual me disgustaba mucho. Recuerdo una ocasión en que fuimos por un helado y mi padre se quedó dormido en un banco frente a la heladería. Me asusté tanto pensando que le había pasado algo que llamé inmediatamente a mi madre. Cuando llegó, percibió el olor a alcohol y se dio cuenta de que estaba demasiado ebrio para conducir y se había quedado dormido. Llamó a Ana desde el teléfono de mi padre para que viniera a buscarlo y me llevó de vuelta a casa. Como pueden imaginar, mi madre estaba furiosa con mi padre por ponerme en peligro. Ella quería que yo mantuviera una buena relación con él a pesar de su separación, pero que bebiera y condujera no solo lo ponía en riesgo a él, sino también a mí. Más tarde, cuando mi padre ya estaba sobrio, ni siquiera se molestó en disculparse con mi madre. Seguía diciendo que solo quería descansar un rato y que eso no era un delito. Mi madre le advirtió que no bebiera los días que tenía que venir a verme, y mi padre aceptó. Después de ese incidente, me daba miedo salir a cualquier lado con mi padre. Aunque cumplió su promesa por un tiempo,
No tardó en volver a sus viejos hábitos. El alcohol lo transformaba. Rápidamente me di cuenta de que mi padre sobrio y mi padre ebrio eran dos personas completamente distintas. Recuerdo un fin de semana de verano cuando cumplí 14 años. Era el turno de mi padre de tenerme. Mi madre preguntó si podía quedarse conmigo ese fin de semana porque quería llevarme a mí y a una amiga a un festival de música en la ciudad. Sabía que me encantaba un cantante en particular que iba a presentarse y quería llevarme como regalo de cumpleaños. Mi padre se negó rotundamente, diciendo que era su fin de semana. Así que fui a casa de mi padre. Su pareja ni siquiera reconoció mi cumpleaños e ignoró mi presencia como de costumbre. Para ese entonces ya me había acostumbrado. Por la tarde mi padre de repente me dijo que me llevaría al festival. Sabía que lo hacía para molestar a mi madre, pero estaba tan emocionada de ver a mi cantante favorito en vivo que no me importó. El concierto fue increíble y la pasé genial hasta que terminó y empezó a tocar otra banda. Como no me interesaban los demás artistas, fui a buscar a mi padre. Lo encontré en la zona de bebidas, lo cual ya era mala señal. Habíamos ido en auto al evento y él parecía bastante ebrio, después de varias cervezas. Le pedí amablemente si podíamos irnos a casa. Había sido un día largo y estaba agotada. No quería seguir escuchando música, pero mi padre se negó rotundamente, diciendo que había pagado por las entradas y que íbamos a quedarnos hasta el final. Le dije que estaba muy cansada y me dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie, y se enfureció. Me gritó que si ya no quería estar allí, me fuera a esperar al auto, y me arrojó las llaves. No discutí porque sabía lo atemorizante que era cuando estaba ebrio y me daba miedo en ese momento. Así que me fui al auto. Estaba exhausta, molesta y aterrada. Era una niña de 14 años sentada sola en un auto en una zona peligrosa de la ciudad, pasada la medianoche, porque mi padre no quiso pagar por estacionarse en un área más segura cerca del concierto. Quería irme a casa y necesitaba usar el baño, pero ya no había ningún lugar abierto a esa hora. Tenía miedo de que me secuestraran si salía sola sin mi padre. Además, mi celular se había quedado sin batería, así que no podía llamar a mi madre para pedir ayuda. Me quedé allí en la oscuridad, bajo las luces de la calle, en el auto de mi padre, garabateando en sus notas adhesivas, esperando a que volviera. La noche se estaba poniendo fría, pero no me atrevía a encender la calefacción del auto. Si lo hacía, mi padre podría regañarme después. Después de 3 horas sola, asustada, cansada y aguantando las ganas de ir al baño, finalmente llegó mi padre. Estaba tan borracho que apenas podía caminar y venía con 2 desconocidos que también estaban muy ebrios. Mi padre dijo que los íbamos a llevar a sus casas. Le pregunté si estaba en condiciones de manejar y me gritó que por supuesto que podía conducir y que era una tonta por siquiera preguntarle eso. Me quedé callada después de eso mientras llevábamos a los desconocidos a sus hogares. Después de dejarlos, paramos en una gasolinera. Por fin pude ir al baño, y luego mi padre me compró un helado. Mientras lo comía, empezó a hablarme. Me dijo que estaba muy decepcionado de mí esa noche. Lo miré sorprendida, y siguió diciendo que había querido darme una noche divertida por mi cumpleaños, pero que yo solo me había quejado todo el tiempo. Me dijo que me había portado mal, y que estaba avergonzado de mi comportamiento, pero que había decidido perdonarme si pasaba el resto del fin de semana siendo amable con él y su pareja. Agregó que no podía contarle nada de esto a mi madre, ya que no quería tener que castigarme por mi mal comportamiento esa noche. Era muy ingenua en ese entonces, así que realmente creí que todo era culpa mía. Me disculpé y prometí portarme mejor, para que no tuviéramos que contarle nada a mi madre, aunque había sido una de las peores noches de mi vida hasta ese momento. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que me manipuló y amenazó para que me callara, porque si mi madre se hubiera enterado de que puso mi vida en peligro al dejarme sola en el auto y conducir ebrio conmigo, se habría asegurado de que nunca más me viera. Con el tiempo, mi padre dejó de llamarme o responderme. Sí pagaba la pensión alimenticia, pero aparte de eso, nunca iniciaba contacto conmigo a menos que fuera su cumpleaños. Recuerdo que una vez lo llamé para felicitarlo, y Ana atendió para decirme que dejara de molestar a mi padre todo el tiempo con llamadas. Me dijo que mi padre estaba ocupado pasando tiempo con su hijo, mi hermanastro, así que no debería seguir interfiriendo en sus vidas. Escuchar eso me partió el corazón. Todavía era una niña que simplemente extrañaba a su papá,
pero de alguna manera me culpaban por intentar entrometerme en su vida por la relación que ellos habían iniciado. Después de ese día, nunca más volví a llamar. Me enteré por otros familiares que Ana y él tuvieron otro hijo, pero nunca mantuve contacto con ellos. Ahora tengo 17 años y hace poco más de un mes perdí a mi madre, en lo que ha sido la experiencia más horrible de mi vida. Pasé 1 mes y medio en el hospital, cuidándola solo para perderla al final. Es algo que nunca olvidaré y que me ha marcado para siempre, ya que tenía una relación muy estrecha con mi madre. Culpaba a mi padre por el dolor que le causó a mi madre y lo responsabilizaba por su muerte. Después del funeral de mi madre, al principio me negué a hablar con él, pero mi padre insistió en volver a mi vida. Luego nos informó el abogado de mi madre que había dejado todas sus propiedades a mi nombre, lo que significaba que nuestra casa familiar ahora me pertenecía. Como aún no soy mayor de edad, no puedo vivir sola sin el permiso de mi padre. Esto implicaba que mi padre tendría que mudarse conmigo junto con su familia. Parecía entusiasmado con la idea y aceptó de inmediato. Mi tía decidió quedarse conmigo por el momento hasta que mi padre pudiera mudarse. Apenas 2 días después del funeral de mi madre, mientras aún estaba de duelo, mi padre me llamó para decirme que él y Ana se habían comprometido. Continuó diciendo que quería avisarme primero antes de anunciarlo a todos, ya que iba a tener una nueva madre. Me quedé en shock, sin palabras, y por unos minutos ni siquiera pude procesar lo que me estaba diciendo. Mi padre siguió hablando de lo emocionado que estaba de mudarse a la casa de mi madre, donde sus hijos por fin podrían vivir en una casa grande. Confundida, le pregunté por qué me estaba contando todo eso, cuando aún estaba de luto por mi madre. Me respondió que lo hacía por mí, para que ahora pudiera tener una gran familia feliz. Rompí en llanto y corté la llamada. Lloré tanto que tuve los ojos hinchados todo el día, y no entendía por qué mi padre me estaba haciendo esto. La semana pasada organizaron una fiesta de compromiso e invitaron a algunos de nuestros familiares y amigos. Durante el brindis, mi padre dijo algo así: «No puedo esperar para casarme con la mujer perfecta. Agradezco a Dios por darme al amor de mi vida después de todos esos años que desperdicié con alguien más». Salí de la habitación al escuchar eso. Básicamente, consideró su matrimonio con mi difunta madre como una pérdida de tiempo. Me destrozó el corazón y quise irme de inmediato, pero el amigo de mi padre y Ana me siguieron. Ana empezó a decirme que no debía irme, porque la gente en la fiesta podría cuestionar a mi padre, pero le dije que no podía soportarlo y que necesitaba salir porque me sentía mal. El amigo de mi padre intentó convencerme de que me quedara y dijera algunas palabras sobre su compromiso. Seguí negándome, y cansada de contener mi enojo simplemente dije: «No tengo nada bueno que decir sobre mi padre infiel y su amante. Necesito irme». Ana se enfureció conmigo y me llamó idiota, diciéndome que tenía que superar el pasado. Ni siquiera respondí y me fui. Este fin de semana, mi padre y su pareja se casaron en Las Vegas y publicaron fotos por todas las redes sociales. Así fue como me enteré. No podía creer lo cruel que era mi padre al casarse apenas 1 mes después de que mi madre falleciera. Mi padre me llamó ayer para decirme que estaban en camino de mudarse a mi casa. Me pidió que no llorara frente a sus hijos, ya que no quería hacerlos sentir tristes o incómodos. Al parecer, sus hijastros le importaban más que yo o mis sentimientos. Observé cómo la casa de mi madre se llenaba con sus cosas, mientras los empacadores y mudanzas traían sus pertenencias. Mi padre y Ana recorrieron la casa, con Ana haciendo comentarios sobre lo que había que cambiar. También quitó las fotos de mi madre de toda la casa y las guardó en el garaje. Las rescaté y las escondí debajo de mi cama por el momento. Anoche tuvimos nuestra primera cena juntos, y fue extremadamente incómoda para mí, por decirlo menos. No podía creer en qué se había convertido mi vida, atrapada con mi padre, su esposa y sus 2 hijos, que tenían juguetes esparcidos por toda la casa. Después de cenar, mi padre me dijo con cara seria que necesitábamos hablar. Me explicó que la casa solo tenía 3 habitaciones, lo que significaba que no podría acomodarnos a todos a menos que hiciéramos algunos sacrificios. Luego me dijo que él y Ana lo habían pensado mucho y habían decidido que no querían que sus hijos compartieran habitación porque querían darles su privacidad. Fruncí el ceño confundida y le recordé a mi padre que, aparte del dormitorio principal y la habitación de invitados, la última habitación era la mía. Fue entonces cuando mi padre me informó que quería que me mudara de mi habitación para que su hijo mayor pudiera tenerla. Mis ojos pasaron del rostro de mi padre al de Ana.
tratando de entender lo que estaban sugiriendo. Les pregunté si hablaban en serio, y Ana intervino, diciendo que yo tenía 17 años, así que realmente no necesitaba una habitación propia, mientras que sus 2 hijos aún estaban creciendo y necesitaban tener su independencia. Mi padre asintió de acuerdo y me dijo que, como su hija mayor, debía dar el ejemplo y cuidar de sus hijos, es decir, mis nuevos hermanastros. Inmediatamente comencé a decir lo absurdo que era todo esto y a gritarles que era completamente injusto. Les dije que no iba a renunciar a mi habitación solo porque ellos querían que sus hijos tuvieran cuartos separados y les sugerí que sus hijos podrían compartir una habitación. Al oír esto, Ana me gritó que yo era egoísta y que debería aprender a sacrificarme por mi familia. Me reí sarcásticamente y le dije que ella era la verdadera egoísta, que había irrumpido en nuestras vidas y las había arruinado. Ana replicó que debería agradecer que hubieran venido a cuidarme y que no debería hacer un drama por esto. Mi padre me dijo enojado que no se me permitía hablarle así a Ana si quería seguir viviendo en esta casa. Me recordó que tenía 17 años y aún era una menor bajo su cuidado, así que tenía que obedecerlo. Continuó diciendo que debía seguir sus reglas a partir de ahora, aunque no me gustaran, empezando por mudarme de mi habitación para dormir en la sala. También me dijo que ya era lo suficientemente mayor como para cuidar a los hijos de su pareja y que no quería seguir gastando dinero en niñeras. Intenté protestar nuevamente, pero me advirtió firmemente que era bienvenida a irme y dormir en la calle si no seguía sus reglas. Comencé a llorar de rabia y corrí a mi habitación, mientras él y Ana seguían gritándome lo inmadura que era. Estoy en un dilema, Reddit. Por un lado, no quiero ser la aguafiestas, pero por otro también es mi hogar. ¿Soy la mala si me niego a ser niñera y dormir en mi propia sala? ¿O debería aguantar y aceptar esta situación caótica? Ayúdenme, por favor. Sé que mi padre está siendo injusto, pero también soy menor de edad y no puedo vivir sola. Actualización 1. Gracias a todos por su apoyo. Estoy muy agradecida por los comentarios positivos en mi publicación. Para quienes me sugieren que me mude con mi tía, aunque creo que es una buena idea, no sé si mi padre me lo permitiría. Además, no quiero renunciar a mi habitación ni a esta casa porque está llena de recuerdos de mi madre. No es justo que tenga que irme del lugar donde mi madre hubiera querido que me quedara. Me parte el corazón que a mi padre ni siquiera le importe cómo me siento. Apenas ha pasado un mes desde que perdí a mi madre y ahora me piden que duerma en el sofá. Probablemente lloraré hasta quedarme dormida esta noche y enfrentaré esto mañana con la mente más clara. Estoy demasiado agotada esta noche para seguir discutiendo sobre esto. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas. Para empezar, después de aquella noche, le conté todo a mi tía sobre lo ocurrido entre mi padre y yo. Se quedó atónita al escuchar cómo mi padre y Ana me habían tratado. Le expliqué lo mal que me sentía y que ya no podía soportarlo más. Mi tía, preocupada por mi bienestar, vino de inmediato a nuestra casa para enfrentarlos. Mi padre se sorprendió al verla llegar. Ella reunió a todos en la sala y habló con un tono suave pero firme, enfatizando el tormento emocional que estaba experimentando después de la reciente pérdida de mi madre. La conversación fue más o menos así. Tía, entiendo que estos son momentos difíciles para todos, pero me preocupa que Lisa, mi nombre, haya perdido a su madre y adaptarse a esta nueva dinámica familiar es demasiado para procesar. ¿Podemos hablar sobre por qué estaban haciendo esta transición aún más complicada para ella con amenazas? Ana respondió, soy su tutora y yo establezco las reglas. Ella debe aprender a adaptarse a vivir con nosotros. La vida no se detiene solo porque su madre ha fallecido, y no puedo mimarla para siempre. Esta es mi decisión para nuestra familia, y espero que se ajuste. Mi tía replicó, consideren lo rápido que todo ha ocurrido y el impacto que ha tenido en ella. Apenas han llegado a la casa y ya le están pidiendo que renuncie a su habitación solo porque ustedes son sus tutores. ¿Qué pasará dentro de un año cuando finalmente pueda heredar esta casa? Los ojos de mi padre se abrieron de sorpresa al escuchar sus palabras. Esta es mi casa ahora, y no dejaré que ella dicte cómo serán las cosas en mi propio hogar. Es una niña, y necesita entender que así es como funcionarán las cosas. Pero mi tía no cedió. Ha estado llorando desde ayer después de su conversación, y lamentablemente no verán el daño que están causando a su hija si continúan por este camino. La ayudaré a presentar una demanda contra ustedes por maltrato emocional en su propia casa. Mi padre, inicialmente a la defensiva,
Poco a poco se dio cuenta de la gravedad de la situación, mientras mi tía seguía amenazando, diciéndole que tenía más que suficiente dinero para enfrentarlo legalmente. Se tomó un momento para asimilar sus palabras y comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. «De acuerdo, puede quedarse con su habitación, pero espero que nos ayude a cuidar a mis hijos de vez en cuando», dijo mi padre. «De ninguna manera. Si dejas a mi sobrina a cargo de tus hijos, llamaré a servicios de protección infantil», respondió mi tía. Ana y mi padre miraron a mi tía con los ojos muy abiertos, quien continuó advirtiéndoles que involucraría a toda la familia y les contaría a todos lo que me habían hecho. Papá y Ana finalmente parecieron darse cuenta de que ya no tenían opciones. Mi padre, reflexionando sobre las palabras de mi tía, reconoció la necesidad de un enfoque más comprensivo. «Tienes razón. Necesito hablar con ella y encontrar una manera de hacer las cosas más llevaderas. No le pediré que renuncie a su habitación ni que cuide a sus hermanastros». Después de la conversación, la tensión en la casa disminuyó un poco, y la intervención de mi tía jugó un papel crucial para asegurar que nuestra situación de convivencia se volviera más manejable. Mi tía me ha prometido que la llame si mi padre o Ana no cumplen su palabra. Me entristece que mi tía haya tenido que intervenir en nuestras vidas para que mi padre entendiera las consecuencias de sus acciones. Si mi tía no hubiera venido a ayudarme, probablemente estaría durmiendo en la sala en este momento. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Después de la intervención de mi tía y varias conversaciones, se ha adoptado un enfoque más empático en nuestra nueva dinámica familiar. Poco a poco, con el tiempo, la tensión ha disminuido y se ha desarrollado un nuevo entendimiento. Mi padre y yo hemos encontrado un terreno común, creando un ambiente donde mis sentimientos son considerados. Quizás aún le tema a mi tía y por eso no ha hecho mi vida más difícil. Ana, por su parte, ha optado por ignorar mi existencia cuando mi padre no está presente. Es evidente que me guarda rencor, pero no causa problemas, así que prefiero no darle importancia a su actitud. Gradualmente se han hecho algunos compromisos. He comenzado terapia para lidiar con mi duelo, lo que me ha ayudado a expresarme mejor. Esto me ha hecho darme cuenta del grado en que mi padre me ha maltratado emocionalmente a lo largo de los años. A pesar de su aparente cambio de comportamiento durante los últimos 2 meses, no puedo esperar a cumplir 18 años para reclamar mi casa. Es posible que no sea cruel con ellos como lo fueron conmigo, pero definitivamente les pediré que se vayan para poder seguir viviendo en la casa de mi madre, preservando sus recuerdos. Aunque aún pueden surgir desafíos, estoy decidida a enfrentarlos y mantenerme fuerte como lo hubiera querido mi madre. Mi tía y el resto de su familia continúan brindándome su apoyo, y sé que siempre estarán ahí para mí.